¿Qué enseñanza nos da el hecho de que el Señor eligió a Judas Iscariote y a Pedro aún sabiendo lo que ellos harían? El cumplimiento de las profecías de la Biblia es prueba de la predestinación. ¿Cuál es el objetivo del Señor al avisar de antemano lo que habrá de ocurrir? ¿Quién es un apóstol? No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Para que creáis que yo soy. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. No hablo de todos vosotros. El Señor Jesús acaba de decir que serán muy bendecidos los que pongan en práctica su ejemplo de lavar los pies de los demás. Ahora aclara, sabiendo lo que pasaría, que entre los que Él eligió hay quienes que no están muy de acuerdo con su mensaje de salvación, igualdad y servicio mutuo. Sé los que he elegido. Los evangelios sinópticos realzan el hecho que después de toda una noche de oración, el Señor Jesús llamó a los 12 como Él quiso y los escogió para enviarlos en su nombre, para que le representen, incluidos Judas y Pedro. El Señor revela que entre sus apóstoles hay quienes que, aunque elegidos, uno le traicionará y otro le negará, pero su elección no fue un error, sino parte de su buena voluntad. El Señor escogió a Judas Iscariote aún sabiendo que le adversaba y que le iba a entregar, y a Pedro aún sabiendo que le negaría, y 3 veces. Esto es un llamado de atención a todos. Ante esta realidad debemos diariamente examinarnos a nosotros mismos y verificar si somos dignos de compartir la cena del Señor. El apóstol Pablo dijo que él no era perfecto y que por eso necesitaba seguir adelante para ver si lograba recibir el llamamiento de Dios. No es que dudara de su salvación, sino que se esforzaba por permanecer en Cristo y en su palabra para no confiar en su propia justicia. Igual que con Pedro, Judas Iscariote y Simón el mago, todos nosotros somos conocidos por nuestros frutos. Probemos si nuestros frutos son del Espíritu o de la carne. Examinémonos si estamos en la fe, si no estamos reprobados y si nuestro corazón es recto delante de Dios. Porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por otro lado, el caso de Judas y Pedro participando en la mesa del Señor nos enseña sobre lo inclusivo que es el reino de Dios en relación a todas las personas. A pesar del mal realizado, mínimo o mayúsculo, si uno se arrepiente de corazón, como Pedro, uno puede experimentar el amor de Dios. El Señor Jesús siempre recibirá a quienes se le acerquen, aunque lo hagan por razones equivocadas. El amor de Dios es muchísimo mayor que toda la maldad humana, más grande que todas las injusticias y traiciones. Por esto es notorio también que ningún autor del Nuevo Testamento señala condena alguna de parte del Señor hacia Judas Iscariote, para que se cumpla la Escritura. El Señor se refiere con escritura a lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Otro modo de referirse al Antiguo Testamento es la ley y los profetas. El Antiguo Testamento es el principal testigo del mesianismo de Jesús. En los escritos antiguos y de procedencia judía, solo el Nuevo Testamento usa esta fórmula.
para que se cumpla lo dicho, ya sea por los profetas, por el Señor o por la Escritura. Esto indica la continuidad exclusiva de la revelación del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Algunos leen esta frase en sentido imperativo, cúmplase la Escritura, pero realmente tiene un sentido de finalidad, sucede porque es necesario. Al respecto de Judas Iscariote, el apóstol Juan hace uso del Salmo 41:9, el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar. Mateo y Lucas aplican al Iscariote las profecías de Jeremías 32:8 y Zacarías 11, versículos 12 y 13, sobre las 30 piezas de plata y la compra de una heredad. Y el apóstol Pedro menciona el cumplimiento en Judas Iscariote de las profecías de los Salmos 69:25 y 109:8. Tome otro su oficio. La profecía bíblica no es determinismo, no es un decreto inexorable que perjudica el libre albedrío, en este caso el de Judas Iscariote, pues las profecías no tienen nombre. Todos somos arquitectos de nuestro propio destino. El previo conocimiento de Dios no obliga. Las profecías son solo una narración del futuro. La diferencia en el final de Pedro y Judas no estuvo en manos del Señor Jesús, sino en ellos mismos. La pregunta es, ¿por qué lo hizo Judas Iscariote? Al mencionar que era ladrón, el apóstol Juan dice que la motivación personal de Judas Iscariote fue la avaricia, pecado que el apóstol Pablo iguala a la idolatría. Esto niega que Judas fue mero juguete de Dios, de Satanás o de las circunstancias. Fue en la codicia de Judas que Satanás tomó ocasión. Ahora bien, el Señor Jesús relacionó a Judas con el hombre de la paz del Salmo 41:9, como se denominaba en Israel al amigo más próximo. Los rabinos relacionaban este pasaje con Ahitofel, el consejero de David y a quien traicionó conspirando con Absalón. La relación que el Señor hace entre el Iscariote y Ahitofel le asocia a él con David, y al ser descendiente de David recalca su propio mesianismo. Mantengamos presente que el trasfondo de la narración del lavatorio de pies es la cena de Pascua, en la que se cumplen otras profecías más acerca del Señor Jesús. Así pues, más que pensar en Judas propiamente, las Escrituras han establecido que en la cena, en la comunión entre amigos y hermanos, la unidad e intimidad son rotas por la deslealtad. El que come pan conmigo. El manuscrito antiguo conocido como Códice Vaticano incluye el posesivo mi y dice come mi pan conmigo. El resto de manuscritos no incluye este posesivo. La ausencia de este posesivo permite concluir en que Judas Iscariote comió con Jesús, pero no comió el pan de vida de Jesús. Por tanto, participar de la cena del Señor no implica estar en comunión con el Señor. Participar del signo no necesariamente es participar del significado. Igualmente, participar del lavatorio de pies no implica que todos los participantes estén en comunión verdadera y en real servicio los unos con los otros. Levantó contra mí su calcañar. No es que el Señor diga que Judas le dio un puntapié, sino que en el Medio Oriente señalar a alguien con el pie es de mal gusto y resulta una ofensa. Más aún, mostrar la planta del pie o el talón directamente a alguien es señal de desprecio contra esa persona. Un acto equivalente es
tirarle la sandalia o el zapato a esa persona. Esto resulta más grave si el que lo hace es un amigo íntimo, uno que hubiese compartido la mesa con el ofendido. Esto explica por qué el Señor Jesús se conmovió en espíritu al anunciar la traición de Judas. A pesar de saber desde un principio lo que le haría, Jesús le amaba, le consideraba su amigo, le estimaba en gran manera, tanto como a Pedro. Por derivación, ha de aclararse que el acto de sacudir el polvo de los pies a la hora de un rechazo cuando predicamos la palabra es una señal de lamento y de indignación. Por tanto, no es equivalente al demostrar o levantar el pie a un amigo. Desde ahora os lo digo. Dios, por su justicia, siempre anuncia por medio de sus profetas lo que ha de suceder. Esta misma frase, os lo he dicho, Jesús la da respecto de su ascenso al Padre y de la subsecuente venida del Espíritu Santo. Y con esta frase también avisó sobre la posterior persecución por predicar el Evangelio para estar preparados cuando suceda, y adelanta que algunos fallarán y que será un golpe duro para todos, pero que se debe restaurar a los caídos con mansedumbre y perseverar. El apóstol Mateo señala que el Señor Jesús también advirtió de antemano sobre la destrucción de Jerusalén e indicó lo que debían hacer sus discípulos. Da mucha dicha actuar como Jesús. Su libertad, armonía, solidaridad y justicia da sentido a nuestra vida, pero nuestro compromiso real con Jesús trae dificultades. La oposición de los moradores de la tierra, de los del mundo, obstaculizará nuestra causa y aparecerá el riesgo de correr la misma suerte de Jesús en la cruz. Si nuestro compromiso con Cristo Jesús lo hemos tomado a conciencia, podremos perseverar. Siempre habrá quien tienda la mano a un perseguido por la causa del Señor, para que creáis que yo soy. El Señor Jesús hace alusión aquí a Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esta cita prueba que Jehová es Dios y prueba la divinidad de Cristo Jesús, su siervo, el que Él escogió. Durante el lavatorio de pies, el Señor Jesús mostró su dignidad inconmensurable al declararse esclavo de quien iba a traicionarle. Y ahora, en medio de este ambiente de traición y muerte, el Señor realza su título divino. Yo soy. El Señor Jesús no muestra su poder en la violencia, sino en el servicio, especialmente a aquel que merece ser juzgado y destruido por traidor, y muestra su divinidad muriendo para luego resucitar. Jesús muestra así al yo soy y el verdadero carácter y naturaleza de Dios, que es totalmente distinto al absoluto filosófico y a todos los demás dioses de las religiones del mundo. El entendimiento correcto del significado de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús nos llevará a nosotros, como llevó a sus discípulos en aquel entonces, a la fe plena en el Señor Jesús. Finalmente, Jesús es el gran yo soy. Es Dios mismo, la roca sobre la cual se edifica la iglesia. El cumplimiento exacto de las profecías nos hace saber que Jesús no es un hombre común. Es el que mencionan las Escrituras, es aquel de quien hablan las profecías. La razón no es para encararnos con el se los dije, sino para hacer notar el cumplimiento de las Escrituras y para que creamos que Él es quien dice ser el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el que recibe al que yo enviaré. El Señor Jesús
Jesús recalca aquí que nuestra relación con Él es la de enviados de Él. Los evangelios de Mateo, Marcos y Juan le dan a esta frase del Señor un sentido eclesiológico de servir a los demás y al prójimo con amor. El evangelista Lucas menciona este mismo dicho del Señor con un enfoque misionero al respecto de la predicación. Cuando predicamos sobre Cristo Jesús, Él se hace presente. Y donde está el Señor Jesús, está el Padre. Y quien recibe al Señor, recibe al Padre. La palabra apóstol significa enviado o mensajero. Todo enviado o apóstol representa a Cristo Jesús, quien es el que le envía. Por lo que el rechazo, la humillación o los malos tratos inferidos al enviado constituyen una grave ofensa contra el Señor Jesús que le envió. Igualmente, todo halago conferido al enviado se recibe con complacencia de parte del Señor. En este sentido, es imposible hacer diferencia entre el enviado y quien le envía, por lo que con la palabra apóstol o enviado no ha de pensarse solo en el grupo de los 12, sino también en los evangelistas, pastores, maestros, profetas y demás miembros de la iglesia que desde nuestra posición proclamamos a Cristo el Señor. Pero el apóstol Juan enfatiza que las prácticas de la iglesia están basadas en la palabra y el ejemplo de Cristo Jesús, que es lo que legaliza y fundamenta el ejercicio de la iglesia. Así que hace la voluntad del Señor según lo transmita la iglesia en conformidad con las Escrituras, entra en comunión con Cristo Jesús y con el Padre, el que a mí me recibe. La actividad del Señor Jesús es la actividad del Padre. El Padre trabaja a través del Hijo, así como el Hijo trabaja a través del Espíritu Santo que ha dado a la iglesia. Tanto el Señor Jesús como los que creemos en Él y le aceptamos como nuestro Señor, hemos sido enviados al mundo. De esta manera, la misión de la iglesia debe ser la de Cristo Jesús, para que la misión del Señor Jesús y la misión de la iglesia sea la misión de Dios Padre.